¿Qué tal, chicos? Una vez más reunidos para hablar un poco más de biología, tejido conectivo. También lo llaman tejido conjuntivo, ¿ok? Tejido conjuntivo conectivo. Su mismo nombre lo dice, es el que va a conectar, agrupar, ¿no?, a otros tejidos. Primero, ¿qué es un tejido? ¿Qué es un tejido? Un tejido es aquel conjunto de células similares que van a cumplir una determinada función, ¿ok? Vale, vamos a hablar un poquito sobre el tema, ¿no? Definición de tejido conjuntivo conectivo. Es el más abundante y ampliamente distribuido en el cuerpo. Es un tejido que incluye distintos tejidos, o sea, agrupa varios, con propiedades funcionales diversas. Claro, pues cada tejido tiene su propia función, ¿no? Cada tejido se especializa en algo. Características del tejido conectivo en general. Presenta diversos tipos de células, involucra esos diversos tipos de tejidos. Poseen abundante sustancia intercelular. ¿Qué significa intercelular? Significa que entre célula y célula hay sustancias, ¿no? Mira, esta es la sustancia intercelular o matriz intercelular, también le llaman esto. Esta es una célula y esta es otra célula. Y entre uno y otro hay esto, una sustancia intercelular. Es vascularizado, quiere decir que es irrigado por sangre, ¿ya? Vasos sanguíneos. Posee terminaciones nerviosas. ¿Qué son? Las terminaciones nerviosas son aquellos eh, lugares, puntos en donde existen terminaciones neuronales, ¿no? Los cuales van a percibir determinadas sensaciones. La función del tejido conectivo en general une tejidos, ¿ya? Por eso se llama conectivo o conjuntivo. Y además llena o rellena espacios entre órganos, como de relleno. Nutre a los demás tejidos, ¿ya? Es el que va a dar el sostenimiento alimenticio, el mantenimiento. Sirve de sostén y almacenamiento. Acá también está el sistema óseo, ¿ya? Y almacenamiento porque va a almacenar calcio, ¿no? Defensa. Aquí dentro del tejido conjuntivo está el tejido sanguíneo, básicamente los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier agente patógeno. Clasificación del tejido conjuntivo, ¿ya? Se divide en dos grupos, ¿no? El tejido conjuntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo propiamente dicho comprende el tejido conjuntivo laxo. ¿Cuál es la diferencia entre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso? Solamente, o básicamente, las fibras, los filamentos, ¿ya? Hay filamentos de colágeno, ¿no?, que en el tejido laxo son los que escasean, ¿no? Escasean. Son muy pocos. Apenas unas fibras muy finas de colágeno, lo que se puede observar. ¿Dónde encontramos ese tipo de tejido? En el hígado, en la dermis, la piel, ¿no? En cambio, en el tejido conjuntivo denso predominan las fibras sobre las células. Presentan haces gruesos. Miren, en el tejido conjuntivo laxo apenas se puede ver unas cuantas fibras. En comparación con el tejido conjuntivo denso. Mira, son más gruesas las fibras y es más notorio. Está en la dermis profunda, en los ligamentos y en los tendones. El tejido conjuntivo está compuesto por células y la sustancia intercelular o la matriz intercelular. ¿Qué células? Hemos dicho que hay un conjunto de células, ¿no? ¿Qué células voy a encontrar en el tejido conjuntivo? Están las células madres,
las cuales van a originar otros tipos de células. Mira, acá está la célula madre. De esta célula madre se va a ir dividiendo, especializando para formar el tejido óseo, para formar el tejido conectivo, para formar el tejido adiposo, el cartilaginoso, sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el dilema, el gran dilema que yo me planteaba cuando era joven. Decía, ¿cómo es que una de dos células, óvulo y espermatozoide, nuestro organismo tenga variedad de células? Uno para los huesos, otro para los músculos, otro para los nervios, otro para la sangre, otro para el cartílago, otro para la grasa, infinidad de células. ¿De dónde comenzamos? De dos células, óvulo y espermatozoide. A esta le llaman célula madre, porque va a dar origen a otras. Y cada una de ellas va a ir especializándose. ¿Ya? Los fibroblastos, fibro de fibra, filamento, son los más numerosos y producen a las fibras, son los que van a dar origen a las fibras. Y a la sustancia amorfa, sin forma, intervienen en la cicatrización. ¿No? Cuando uno se tiene una herida, para cicatrizarse, ahí están los fibroblastos. ¿Ya? ¿Están llegando? Los macrófagos, macro, grande, fago, comer, devorar, tienen como función la fagocitosis. ¿Ok? Acá está, pues mira, como este macrófago se va a alimentar de bacterias. Estas dos prolongaciones que tú ves ahí se llaman pseudópodos. Pseudópodos. ¿Ok? Luego tenemos los plasmocitos. ¿Ok? Estos plasmocitos son células, cito, células especializadas en producir ciertos anticuerpos cuando el organismo presenta algún tipo de infección, ¿no? Ataque de una sustancia, como una proteína de defensa. Ahí están los plasmocitos. Plasmocito nos van a defender produciendo anticuerpos. El anticuerpo es como una sustancia química que va a atacar al agente patógeno. El agente patógeno puede ser una bacteria, un virus, no cualquier virus. No podemos decir que, ¿por qué los plasmocitos no nos defienden del coronavirus? Porque este es un virus muy fuerte, ¿no? Y el organismo tiene que conocer al agente patógeno y diseñar una estrategia para eliminarlo, pues, ¿no? Adipocitos, adipocitos de adiposo, y adiposo es lípido, células, células de tejido adiposo o graso, células en forma redondeada cuyo citoplasma es ocupado por gotas de grasa, se agrupan en el tejido adiposo. No te olvides que el tejido adiposo es donde se almacena energía. Cuando nosotros consumimos demasiados alimentos, estos alimentos que no son, que nos dan energía, y esa energía que no es consumida, es almacenada en tu cuerpo, en diversas partes de tu cuerpo, en el brazo, en el abdomen, en las piernas, ¿no? Ahí se almacena en forma de grasa. Los adipocitos, ¿no? Ahí están, debajo de la piel. Los mastocitos son células con un citoplasma con gránulos de histamina y heparina. Participan en las alergias e inflamaciones. Por eso decimos, no, voy a tomarme un antihistamínico cuando tiene una alergia al polvo, a la gripe, polen.
Se toma un antihistamínico y eso le ayuda un montón, o tiene una alergia a cierto medicamento y te produce una roncha, te tomas un antihistamínico, obviamente recetado por el médico, y va a aplacar, ¿no? esa reacción química. Mastocitos. El mastocito produciendo sustancias, ¿no?, histamínicas contra la alergia. Leucocitos o glóbulos blancos son los que participan en la defensa de nuestro organismo contra un agente microbiano, una bacteria, que está en el cuerpo, ¿no? Normalmente viajan por la sangre, pues. La sustancia intercelular, no te olvides que hemos dicho que el tejido conectivo tiene dos componentes: las células, todo lo que hemos hablado, y la sustancia intercelular. Y hemos dicho que intercelular es el espacio que existe entre célula y célula. ¿Ok? Esta sustancia intercelular tiene dos componentes: una sustancia amorfa, sin forma, ¿no? Por eso justamente dice acá, no tiene forma definida. Es incolora, transparente y viscosa, como la clara del huevo, parecido. Producida por los fibroblastos. Formada por los famosos GAGs, glucosaminoglucanos, ¿no? Glucosaminoglucanos, agua y sales. ¿Ya? Los glucosaminoglucanos son un tipo de azúcares, agua y sales. Las fibras se presentan de tres tipos: colágenas, que son las más gruesas y resistentes, que van a ubicarse en los tendones y ligamentos; las elásticas, que son delgadas y flexibles, que se encuentran en la capa media de las arterias; y las reticulares, que son más delgadas aún y dispuestas en redes. La encontramos en la médula ósea. ¿Cómo es esta sustancia intercelular? Ahí está. Es un macrófago. Estas son las fibras, ¿no?, que además están las células. Todo esto vendría a ser células y fibras, tejido conjuntivo. ¿Ok? Ok, chicos. Eso es todo en relación al tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. En general, el tejido conjuntivo está compuesto por células y una matriz extracelular, que contiene fibras, sustancia fundamental y líquido ístico. Se encuentran en él tres tipos de fibras: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Las fibras colágenas son el tipo más abundante de fibras del tejido conjuntivo. Son flexibles y tienen una resistencia tensora notable. Aparecen como estructuras onduladas, de espesor variable y longitud indeterminada. Su principal componente son las fibras colágenas. Fibras reticulares. Las fibras reticulares poseen un armazón de sostén para los constituyentes celulares de diversos tejidos y órganos. Las fibras reticulares y las fibras de colágeno de tipo 1 comparten una característica prominente: ambas están formadas por fibrillas de colágeno. Sin embargo, a diferencia de las fibras colágenas, las fibras reticulares están compuestas por colágeno de tipo 3. Tienen un aspecto filiforme y se organizan en redes o mallas. Y por último, las fibras elásticas. Estas permiten que los tejidos respondan al estiramiento y la distensión. Estas son típicamente más delgadas que las fibras colágenas y se organizan en un modelo ramificado para formar una red tridimensional. Las fibras están entremezcladas con fibras colágenas para limitar la distensibilidad del tejido
y para impedir el desgarro por el estiramiento excesivo. Otro componente importante de este tejido es la matriz extracelular. Esta es una red estructural compleja e intrincada que rodea y sostiene las células del tejido conjuntivo. Contiene una variedad de fibras, como las colágenas, las elásticas y las reticulares. Tiene proteínas estructurales y además contiene proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglucanos, los cuales constituyen la sustancia fundamental. Esta no solo provee sostén mecánico y estructural al tejido, sino que también influye sobre la comunicación extracelular. Tenemos diversos tipos de células en este tejido. Se dividen en dos grupos: las células residentes o fijas y las errantes o libres. Las células que conforman la población celular residente o fija son relativamente estables. Se mueven muy poco y pueden considerarse residentes permanentes. Entre estas células encontramos los fibroblastos y los neofibroblastos, los macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre mesenquimáticas. En la población celular transitoria, libre o errante, consiste principalmente en células que han emigrado al tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos, como una lesión ística. Entre estos encontramos linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. El tejido conjuntivo se divide en la composición, principalmente en la composición y organización de sus componentes celulares y extracelulares y sus funciones. Tenemos tres clasificaciones: el tejido conjuntivo embrionario, en el cual se encuentra el tejido conjuntivo mesenquimático y el tejido conjuntivo mucoso; el tejido conjuntivo del adulto, el cual se divide en tejido conjuntivo laxo, y el tejido conjuntivo denso, el cual también se divide en modelado y no modelado. Y por último tenemos el tejido conjuntivo especializado, en el cual podemos encontrar el tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido hematopoyético y tejido linfático, los cuales se explicarán más adelante.